Unos dicen que fue una tragedia. Otros hablan de un milagro. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rescatistas del Old Christian. El Servicio Aéreo de Rescate de Chile informó que en 34 accidentes aéreos ocurridos en los Andes jamás hubo sobrevivientes. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Queremos seguir, tenemos que estar vivos. Y para estar vivos hay que comer. Cuanto mayor es el esfuerzo por salir, más fuerte golpea la montaña. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Reiterámenos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Roberto Canesa. Roberto Canesa. Fernando Parrado. Fernando Parrado. Roy Harley. Roy Harley. José Luis Inciarte. José Luis Inciarte. Javier Metol. Javier Metol. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Sigan cuidándose unos a otros. Y cuéntenle a todos lo que hicimos en la montaña. Vamos a ponernos de pie para recibir a Carlitos Páez, familia. Bienvenido a Estilo Líder. Gracias. Qué presión que tengo, qué presión. Creo que lo más insensato que han hecho en el día de hoy es este aplauso, porque el derecho a la vida es uno de los derechos más sagrados que tiene el ser humano y el derecho a volver con tu familia mucho más. Nosotros no peleábamos por fama, no peleábamos por películas, no peleábamos porque Jorge me invita acá 52 años después, peleábamos por cosas muy simples, por el derecho a la vida. Cuando vos ves en el mundo que los ucranianos se pelean con los rusos, que los palestinos con los judíos, que se matan todos, y nosotros peleando cada minuto por la vida, para que seamos más. Yo cuando venía para acá del aeropuerto ayer, conocí dos personajes que me empezaron a hablar de lo que era Jorge, que era el concepto del 1 más 1 es 3. Yo les puedo decir que en nuestra historia 16 sobrevivientes más 29 muertos son 120, porque en realidad lo que triunfó fue la vida.
Hoy somos más de los que salimos en aquel avión, muchos más. Siéntense, que no soy un rockstar, Soy apenas un hombre común, un poco lo que decía Jorge hoy leyendo el GPT. En el GPT estamos primeros en la lista de sobrevivientes, en el mundo de las historias de la supervivencia, primeros en las historias de trabajo en equipo y primeros en las historias de toma de decisión. Pero lo importante no es eso, lo importante es que fue protagonizado por gente del común. Cualquiera de ustedes pudo haber estado en esta historia. No es un mérito mío, no es un mérito de uruguayo, no es un mérito del ser humano que tiene la capacidad de evolucionar, transformarse y salir adelante en una historia larga, de 70 largos días con sus noches, en las condiciones más extremas, donde las temperaturas eran entre 25 y 30 bajo cero, sin recursos, pero al final lo logramos porque teníamos un objetivo en común, que era volver a casa. Fíjense qué simpleza, volver a casa. Y eso lo logramos entre todos. Les voy a poner un video que compaginé para este evento, curiosamente, que es una mezcla de la realidad con películas, con documentales. Dura 10 minutos, un poco para ponerlos en contexto, para tener una idea. ¿Cuántos de ustedes vieron La Sociedad de la Nieve? Me voy, Jorge, no cuento más nada. No. Una película maravillosa que quien no la vio debe verla, es obligación verla, porque va más allá de la historia de los Andes, va el ser humano en su esencia, y es de lo que se trata, porque en realidad aquí venimos a ver la esencia del ser humano. Pero antes de dejarlo con este video, los quiero dejar con una frase que aprendí hace poco tiempo, una frase de San Francisco de Asís que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y te encontrarás haciendo lo imposible, que fue exactamente lo que hicimos nosotros. Hicimos lo necesario, luego lo que era posible, y terminamos haciendo lo imposible, reapareciendo después de esos 70 días. Es cumplir con el proceso. Estamos en el mundo de la inmediatez, todo es por WhatsApp, todo es Instagram, todo es inmediato. El proceso hay que cumplirlo. Yo no puedo tener un hijo de hoy para mañana, tengo que esperar unos 9 meses. Tengo que cumplir con el proceso, y eso es lo que aprendí en los Andes, a cumplir con el proceso. Señores, los dejo con este video y en minutos, bueno, estoy acá, así que no me voy muy lejos. Si me haces el favor, Santiago, dependo todo de Santiago. Si Santiago se equivoca, marchamos. Many people come up to me and say that had they been there, they surely would have died. But it makes no sense, because until you're in a situation like that, you have no idea how you behave. To be affronted by solitude without decadence or a single material thing to prostitute, it elevates you to a spiritual plane where I felt the presence of God. Now, there's the God they taught me about at school, and there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilization. That's the God I met on the mountain. El 13 de octubre de 1972, un grupo de jóvenes uruguayos jugadores de rugby
emprende un viaje en avión a Chile. Pasarían el fin de semana en Santiago con la finalidad de tener un encuentro deportivo con un club local. El avión, un Fairchild F-227, fue contratado exclusivamente a la Fuerza Aérea para realizar el vuelo. Por una situación meteorológica desfavorable, el avión aterriza en Mendoza. Luego retoma su vuelo a Chile, pero este nunca llega a destino. Sí, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar muy claro. El avión se empieza a mover y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. Y en el momento se empieza una explosión tan grande que dice, chocó. Cae una especie de pista de esquí, con tal suerte que no tocamos una sola roca. Y abrí los ojos. El otro que se clavó un fierro y no sabes qué profundidad tiene, otro que está en coma y parece que está perdido. Los ojos, los oídos, y salir disparando. Pero cuando te das vuelta para salir disparando, para huir, ves que el avión no está. El avión tuyo no está. Donde estaba mi amigo el vuelo Gastón no está. Hay un gran agujero y el paisaje se ve nieve, nevando. Te van a ir a buscar, cuestión de horas y todo, y zafé de todo esto, y cómo me salvé, qué suerte que ya terminó. El avión se cayó, y cómo se cayó si salió ayer. Luego parece que quedaron en Mendoza por el mal tiempo, y hoy salían para Chile y el avión desapareció del mapa. Señor Carlitos, el avión de su hijo se perdió en la cordillera. El avión de su hijo se cayó. Y entonces dame ropa, porque él estaba sin ropa. Y entonces agarró el ropero de Carlitos, que tenía el mismo talle, y se llevó unas ropas de Carlitos, camisas y sacos, y ahí partió. Y de ahí en más no paramos nunca, ni un día ni nada, porque así eran videntes, eran parapsicólogos, eran todo, vivíamos en acción, haciendo cosas para buscarlo. Él dijo, lo veo muy claro, dijo, es un avión blanco que nunca lo van a encontrar, porque se confunde con la nieve. Hay vida y hay muerte. Ese día dejamos de sobrevivir para empezar a vivir. O sea, por supuesto que fue el peor garrotazo que recibí en mi vida cuando Nicolich me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Y yo le digo, ¿qué pasó, Gustavo? Y me dice, acabo de escuchar una radio chilena donde dicen que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los heridos. Se me empezó a pasar la idea de que íbamos a tener que buscar energía de algún lado. Carlitos acá a mi derecha, muy cerca. Digo, mira, Carlitos, yo voy a salir de acá. Para salir de acá tengo que comer. Y yo lo miré, no dije nada, porque yo también había pensado el asunto, pero me acuerdo que me quedé con esa contestación de Nando. Y Adolfo, Nando está loco. Y Adolfo me mira y me dice, no, Carlitos, yo con mis primos ya lo pensaba. nieva mucho, la nieve se acumula arriba, ¿no? En las montañas. ¿Y después qué hace? Se cae en avalancha. Y de pronto sentimos como el ruido de una tropilla de caballos que bajaba de lo alto. Y de pronto un temblor y... quedamos sepultados por la nieve, todos, menos Roy y yo. Empezamos a escarbar, y era horrible la sensación porque sabíamos que en la medida que yo buscaba a mis amigos, había otro que se me estaba muriendo. 19 personas sin poder salir de adentro del fuselaje del avión durante 3 días. Can I
mesa, Servino. Good morning, Carlitos. Good morning, my friends. You know what today is? No, what? Today's my father's birthday. My father is an artist, painter, and a bit of a madman. Now my heart, with the rise of this sun, I do believe I'll see him again. Do you feel it? What? God is everywhere today. Él estuvo todo el tiempo conmigo aquí, yo recuerdo muy bien en esta oficina, estábamos días enteros, estaba convencido de que su hijo estaba vivo. Bueno, nos fuimos el 12 de diciembre, nos abrazamos esa mañana, me acuerdo, con 3, 4, pero me acuerdo especialmente de Carlitos porque me abrazó muy fuerte y me dijo, sé que vas a llegar. Y yo, este loco no tiene ni la más mínima idea de lo que yo siento y de lo que vamos a enfrentar. Vos pensás que vas a llegar a un lugar, pero ese lugar está mucho más lejos, la piedra que vos veías que era así es mucho más grande y está más lejos. Pensás que vas a llegar en media hora y te lleva 5 horas llegar y seguís subiendo y cada vez más empinado y me voy dando cuenta que no es lo que pensaba, ¿viste? Yo pensaba llegar arriba en un día. West is Chile, and this was the idea which we left the fuselage. The only certain thing was to the west was Chile. Y los vimos trepando durante 3 días, cada vez puntitos más chiquitos, todos mirando para arriba. Nosotros siempre teníamos una especie de miedo de que ellos volvieran para atrás, porque eso era que se nos cortara la ilusión. Puede caminar 20 metros, Parrado se da vuelta y vuelve hacia mí y me dice, no sé qué vamos a hacer, cuánto nos va a llevar esto. Si tienen que utilizar el cuerpo de mi familia, háganlo. O sea, no duden. O sea, la duda no les impida seguir viviendo, ¿no?
so we were saved. Nando and Canessa breached the Andes, and we were saved. There's nothing more I can tell you. We were brought together by a grand experience. A mí me gusta centrar esta conferencia, o esta, vamos a no llamarle conferencia porque me parece demasiado arrogante, esta historia, en la lucha permanente que tuvimos contra el no. Todos, ustedes, todos, absolutamente todos, en algún momento dado tuvieron al no adelante. Mi padre, un pintor muy famoso, uruguayo, murió hace 10 años, decía que el obstáculo era su mayor estímulo y realmente una vida sin obstáculos no tiene estímulo de ninguna especie. Y nosotros tuvimos muchos obstáculos permanentemente, 70 días de no, pero yo por lo menos lo voy a centrar en 5 porque no me da el tiempo. Y naturalmente que para empezar a hablar de los no que nosotros tuvimos, el primer no que nosotros tuvimos fue el accidente. Naturalmente nosotros rentamos un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que costaba muy barato, costaba $38 el pasaje de ida y vuelta a Chile, que yo le sigo reclamando a los militares de mi país el pasaje de vuelta, porque bueno, el avión se cayó a la ida. Todo era ilusión, ir a conocer un país nuevo, éramos todos amigos o por lo menos conocidos. El tipo de cambio nos ayudaba muchísimo, era la época de Allende. Yo me acuerdo que había conseguido con toda mi familia $70 para un fin de semana, que era como llevar $500 ahora. Entonces todo era alegría y tenía una cuota de aventura que era conocer la cordillera de los Andes, que para nosotros los uruguayos, la montaña más alta que nosotros tenemos tiene 500 metros, la nieve jamás la vimos, entonces tenía una cuotita de aventura adicional. Y salió del avión en un viaje que debería durar aproximadamente 3 horas. De pronto a las 2 horas aterriza en Mendoza, porque es la última ciudad argentina antes de cruzar la cordillera, porque la cordillera no permitía el paso a ese tipo de aviones ese día. Y retomamos el viaje al otro día, un curioso viernes 13 de octubre. Miren qué día fuimos a elegir. Me acuerdo que cuando subimos al avión yo le dije a Gustavo Servino, le digo, Gustavo, hoy vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13, el día de la mala suerte en Uruguay. Tenemos esa discusión. Que bueno, cuento la anécdota porque pasaron algunas cosas. Nos subimos al avión, el avión agarró hacia el sur y comenzamos a cruzar la cordillera de los Andes por el paso de Planchón, donde las montañas son un poco más bajas. Claro, veníamos alucinados mirando ese paisaje, fíjense, acostumbrados a mirar 500 metros, de repente estabas con montañas de 4, 5, 6 mil metros de altura. Cuando íbamos por la mitad del cruce, mi compañero de asiento, Rafael Echevarren, yo venía sentado del lado de la ventanilla, me dice, Carlitos, déjame la ventanilla que quiero sacarle fotos para llevarla a mi novia. Yo aprovecho este momento para describirme quién era yo. Yo era ese chico malcriado, consentido, caprichoso, un junior, como dicen acá en México, desayuno en la cama, tenía niñera. Para que vean el personaje, vieron que los juniors se encaprichan con la ventanilla del auto, la del avión. Yo estaba encaprichado con mi ventanilla y me venía a pedir lo más sagrado que yo tenía. Y yo en un gesto de arrogancia le contesté, sí, Rafael, a mí no me importa nada, me hice como el que yo hubiera viajado mucho. Él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo con una rabia, tratando de que nadie se diera cuenta de lo que yo estaba viviendo. Pero miren, ese hecho del destino hace que yo esté aquí vivo y él no. Eso fue un minuto antes del accidente. Salió uno de los militares de la cabina y nos dice, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato. Y efectivamente el avión se empieza a mover y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. ¿Sabes lo que es eso?
una bestialidad, pero nosotros le gritamos como en la Plaza de Toros, ¡ole! El avión que retomó altura y volvimos a caer en un segundo pozo de aire, que volvimos a gritar ¡ole! Pero la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial que se puedan imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio, como lo vieron ahí. Es uno de los accidentes mejor filmados en la historia de Hollywood. Vuela la parte delantera y se desplaza como 2 kilómetros, como si fuera una pista de esquí, con tal suerte que no tocamos una sola roca, porque una sola roca que hubiera tocado el fuselaje se hubiera despedazado. Pero claro, yo esto lo vi cuando se estrenó la película Viven, o sea, el accidente de afuera. Yo les puedo contar cómo lo vivía yo de adentro. En ese momento que el avión levanta la nariz y sentimos el impacto a 400 kilómetros por hora, me acuerdo que me vinieron 2 claros pensamientos a la cabeza. Yo no perdí la conciencia. Lo primero que recordé fue un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro, donde decía que en caso de un aterrizaje forzoso había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que inmediatamente hice. Y el segundo pensamiento fue arreglar cuentas con Dios. Yo dije, me voy a encontrar con el de barba en un minuto, tengo que estar bien con Dios. Ustedes traten de verme como el chico de 18 años, por favor les pido. Yo sé que les cuesta, pero bueno. Entonces dije, voy a rezar un Padre Nuestro, que fue la que nos enseñó Cristo, pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro dije, no, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Y opté, yo iba al colegio de curas, que cuando entrábamos a clase rezábamos Gloria, Ave María y Padre Nuestro. A mí me encantaba el Gloria porque era de rápido trámite. Yo voy a rezar un Gloria. Y empecé a rezar un Gloria, pero cuando empecé a rezar el Gloria dije, no, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar. Les juro por mis 6 nietos que todo esto lo pensé en milésima de segundo y opté por rezar una Ave María, que es la oración del medio en tamaño, pero tenía un valor agregado. Quedaba bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Y empiezo a rezar el Ave María en el momento en que el avión choca y termino de rezar el Ave María en el momento que el fuselaje finalmente se detiene. El director de la película Live, Viven, Frank Mansell, le encantó poner al que hace de Carlitos rezando el Ave María porque quería marcar que no solamente había sido el accidente, sino que había continuado. Pero claro, a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban. El avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, todo lo que se pueda imaginar estaba ahí hasta que finalmente el fuselaje se detiene abruptamente, todos los asientos se van para adelante, quedamos todos apretados entre un remolino de fierros. A mí, miren, el avión se había partido 10 centímetros atrás de mi asiento, porque atrás no quedó nada, se murieron todos los que iban atrás. Como pude, me costó como 5 o 10 minutos sacar la pierna de ahí y enseguida, aparte vestidos de jeans y mocasines, como hoy, porque era primavera en Chile. Por adentro no podíamos ir a la cabina, queríamos hablar con los pilotos, a ver qué pasaba. Fuimos por el lado de afuera enterrándonos. Nosotros que no conocemos la nieve, no sabíamos que en la nieve te enterrabas. Llegamos a la cabina del piloto. Cuando llegamos a la cabina del piloto por afuera, el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que repetía constantemente es: pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó. Pidió agua y al poco rato murió. Nos quedamos con la información de que el avión había pasado Curicó, un lugar para nosotros totalmente nuevo, y nos aprestamos a pasar la peor noche que se puedan imaginar. Lo que decía Roy Harley, uno de los sobrevivientes, decía: lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Gente que moría, gente que desvariaba, muertos de sed, muertos de frío, muertos de miedo, porque además, yo nunca había visto un muerto en mi vida. Además, yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera. Cuando vayan a su casa y vean al chico de 18 años, se van a dar cuenta de lo que yo les digo. La noche del horror pasó y llegó el sábado 14, el día espléndido en la cordillera. La cordillera tiene esa paradoja de los días más horribles a los días más lindos. Y ese día pasaron por arriba nuestros 2 aviones 2 veces. Aviones de búsqueda, naturalmente, que nosotros, fíjense en la ingenuidad, le gritábamos a los aviones. Un avión que pasa a 1000 metros es imposible.
que te escuche. Pero alguien vio que uno de los aviones movió las alas, que es un síntoma de que te vieron. Y festejamos. Dije, bueno, nos vieron. Me acuerdo que había un cuarto de botella de whisky que nos lo tomamos con Roberto Canessa celebrando de que nos habían visto. Y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos. Y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos. Y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y así pasan 10 días de nuestra historia, donde la actitud nuestra es una actitud de espera, esperando que la solución viniera del exterior, pero llega el fatídico día 10, para mí el peor día de nuestra historia, donde recibimos la peor noticia, pero que nosotros la convertimos en oportunidad. De hecho, yo escribí este libro, que se llama Después del día 10, porque es cuando cambia la historia y cambia a raíz de una mala noticia, del no. Gustavo Nicolich era el encargado de escuchar una radio espica, que era lo que estaba de moda en aquella época. Roy Harley, estudiante de ingeniería, había diseñado una antena para poder captar las señales. Había que escucharlas del lado de afuera del fuselaje, y de pronto entra Gustavo adentro del avión, se dirige a mí, quizás en una actitud paternalista, porque yo era el más chico, y me dijo, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Digo, ¿qué pasó, Gustavo? Acabo de escuchar un locutor chileno donde dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. Imagínense ese chico malcriado y consentido y caprichoso, le dicen como buena noticia que no nos buscan más. Y él me agarra del cuello, me mira a los ojos y me dijo, Carlitos, ¿sabés por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo, le quería pegar. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Digo, pero ¿cómo dependemos de nosotros si nosotros no tenemos nada? Y él me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Yo creo, señores, que las historias son las historias, pero sobre todo como uno procesa las historias, y seguramente más de uno de ustedes estará procesando su día 10, porque todos tuvieron un día 10, donde te dejan de apoyar. Les puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nicolich cuando me dijo que era una buena noticia, porque ese día dejamos de esperar, pero empezamos a actuar. Cambia la historia. De pasar de una actitud de espera a una actitud proactiva, sabiendo de que el mundo entero nos había olvidado. Además, sufrimos lo peor que sufre el ser humano, que es el garrotazo a la arrogancia. Todos nos creemos que cuando nos pasan cosas el mundo se detiene. ¿Y saben lo que aprendí? De que el mundo sigue andando. De hecho, este libro, que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira, Gira, con un famoso tango de Carlos Gardel, donde el mundo, yo no podía entender de que los astronautas llegaban a la luna, que se seguía jugando al fútbol, de que en Montevideo se festejaba el Día de las Playas a 34 grados de temperatura y nosotros perdidos ahí. No lo podía comprender, pero fue un aprendizaje, fue un garrotazo a la arrogancia. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegaba un garrotazo. Pero claro, cuando suceden esas cosas y tenés que seguir adelante, hubo que tomar decisiones, muchas de ellas muy duras. En realidad más duras para ustedes que para nosotros, porque habíamos vivido ese proceso que yo les hablaba al principio de San Francisco de Asís. No es lo mismo ver este hecho cuando acabas de comer un sándwich que cuando te pasás 10 días sin comer absolutamente nada. Para que tengan una idea, nosotros de los 45 quedamos 26 vivos, comimos una lata de mariscos compartida entre 26 y 2 vasitos de guindado, esos 10 días. Y recibimos la noticia de que no nos buscan más. Y empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que es la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos. Claro, todos teníamos la idea, pero nadie se animaba a comentarla, mucho menos yo, que era el más chico. El primer comentario que yo siento, se lo siento a Nando Parrado. Yo me iba en una expedición a tratar de encontrar la cola del avión, porque ahí estaba todo el equipaje nuestro y las baterías del avión. Y cuando me despido de Nando, le digo, Nando, no queda nada en la despensa era un bolsito de mujer, así chiquito, donde guardábamos esa lata de mariscos. Y Nando me mira y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Yo sé que causa cierta gracia, pero es lo lógico. ¿Por qué el piloto? Él había perdido a su madre en el accidente, su hermana 5 días después,
además el piloto era el desconocido para nosotros. Se ve que él a nivel consciente o consciente se las agarraba contra el piloto, es lo lógico. Les aclaro que ustedes hubieran hecho exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que lo miré, no dije nada y me fui en esa expedición. Y miren, un acto de cobardía mío, yo quería ver qué opinaban los otros, pero para ver qué opinaban los otros quería inculparlo a Nando. Entonces le digo a Adolfo, Nando está loco. En Uruguay decimos tirar verde para recoger madura, no sé cómo dirán acá. Digo, Nando está loco, se quiere comer al piloto, y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. Y ahí nos dimos cuenta que todos estábamos pensando lo mismo. Cuando volvimos a la expedición, nos juntamos, bueno, no nos juntamos, estamos todo el día juntos, pero hablamos del tema, y créanme, señores, que no ofreció resistencia alguna. Fue mucho más simple de lo que la gente se cree. La primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los 3 estudiantes de medicina que se ocuparan del asunto. Pobres los estudiantes de medicina de primer año, nunca habían visto un muerto, pero bueno, como habían asumido su rol de médicos, se ocuparon del asunto y resolvimos uno de los temas que teníamos que resolver. Porque sin ese tema resuelto no podíamos hacer absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno toma una decisión, equivocada o no, pero se abre una oportunidad. El hecho de tomar la decisión de alimentarnos a nuestros compañeros muertos nos abre la posibilidad de poder empezar a pensar en salir de los Andes, que no teníamos ni idea ni dónde estábamos. Yo hace como 60 o 70 conferencias hago una pregunta al público y les pido encarecidamente que me contesten con honestidad. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Les pido por favor, no pasa nada si me contestan que nunca, en 70 conferencias nadie me levantó la mano. Nunca, nadie. Porque el derecho a la vida es el derecho más sagrado que tiene el ser humano. Tomada la decisión, empezamos a pensar en salir de los Andes. No sabíamos de cuánto tenía que hacer la expedición, si de 2, de 4, de 6, pero llega el fatídico día 16, el peor día de nuestra historia. Estábamos dentro del fuselaje, 26 personas, eran las 3 de la tarde y de pronto sentimos de lo alto que bajaba como una tropilla de caballos y de pronto se nos meten adentro del fuselaje toneladas de nieve, una avalancha gigantesca que nos sepulta por adentro y por afuera. Quedamos todos tapados, menos Roy, Harley y yo. Todos totalmente tapados. Logro salir yo y empezamos a escarbar, a tratar de sacarle lo que pudiéramos. Era horrible que estaba en nuestra mano quién vivía y quién moría. Yo intenté sacar a mis 2 amigos que estaban enfrente mío y estaban los 2 muertos. Y seguí buscando y Roy lo mismo, me ponía un encendedor debajo de la mano, porque la nieve te quema como si fuera ácido. Y miren, para hacer una historia larga, hacerla corta, Javier Metol, que tenía su mujer, Liliana, que era la única mujer que había quedado viva de las 5 que iban, me gritaba, por favor, Carlitos, sacala a Liliana. Y yo buscando a la Liliana, me encuentro con la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir abajo de la nieve, porque le vino a la cabeza un artículo de aquella revista Selecciones del Reader Digest que decía que debajo de la nieve se puede respirar en la medida que se respire con calma, pues la nieve tiene poros. Y eso lo mantuvo con vida hasta que llegó mi mano y lo destapó. ¿Y por qué les hago este cuento? Porque es esa interacción que tienen los grupos o que tienen los equipos. Es el 1 más 1, 3. Es el valor agregado. El hecho de que yo lo salve a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de la historia. Resultado, quedamos 19 sepultados durante 3 días sin poder salir. En un espacio como el doble de esta mesa. Eso fue un 29 de octubre, llegó el 30 de octubre, era el cumpleaños de Numa Turcati, que en la película La Sociedad de la Nieve, del que están enamorados todas las chicas, tiene como 2,5 millones de seguidores. Enzo se llama en la película. Están todas muertas con él, la verdad que... El 31 de octubre era mi cumpleaños, yo cumplí 19 años a 4.200 metros de altura, sepultado por una avalancha, y les dije, señores, hoy es mi cumpleaños.
Dice, Carlitos, ¿y qué pretendes? ¿Festejarlo? En la medida de que estemos con vida vale la pena. Y llegó el 1 de noviembre, y el 1 de noviembre el cumpleaños de otro de los chicos de Pancho Delgado, pero era para mí un cumpleaños bien importante. Era el cumpleaños de mi padre en Montevideo. Mi padre es un pintor, el Siqueiros, digamos, uruguayo. El Siqueiros mexicano de mi padre en el Uruguay. Viajaba por todos lados del mundo, por África, por Oceanía, pero él volvía cuando eran los cumpleaños, y ese hecho hizo que yo tuviera una motivación adicional. Junto con Roy lográramos retirar la ventana de la cabina del piloto. Fíjense en el esfuerzo, durante 3 días salimos al techo del avión. Acá en la película parece todo tapado, pero en realidad estaba el techo a ras de nieve. Un día espléndido, pero lo único que me motivaba era salir a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Y ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene que yo salga al techo del avión a saludar a mi padre si mi padre jamás se va a enterar de eso? ¿Y a mí qué me importa? Miren, señores, yo mis amigos los símbolos en la cordillera, y verán cómo al final de esta charla los símbolos encajan como si fuera un rompecabezas y empiezan a tener un sentido real y concreto. La avalancha vuelve a cambiar la historia. Y para encontrar lo positivo dentro de lo negativo, miren qué horrible lo que les voy a contar. Lo único que tuvo de positivo la avalancha fue que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3, otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2, otros eran 3 amigos inseparables y quedó 1, y de la avalancha en adelante no hubo más remedio que fusionarnos en un solo grupo, y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo, y todos empezamos a trabajar para que Fernando Parrado, Roberto Canesa, Antonio Vicentín, Saigan, le dábamos las mejores cosas para que tuvieran lo mejor. Y pasa un mes, pero miren que es horrible lo que les cuento. Para que nos fusionemos en un solo grupo, hubieron muchos que tenían que morir. Pasa un mes y medio de la historia. ¿Saben lo que es un mes y medio a 25 bajo cero? 25 bajo cero durante el día y 30 bajo cero durante la noche. No es como el que va a esquiar, que pasa frío durante el día, pero de noche tiene una cama caliente. Pasa un mes y medio y salen a caminar en lo que creímos que podía ser la expedición final. Pero al otro día regresan con la noticia de que habían encontrado la tan buscada cola del avión, que nosotros la buscábamos arriba, pero la cola se había catapultado para adelante. La cola tenía muchos atractivos, tenía todo el equipaje nuestro, pero tenía las baterías que nos daban la chance de poderla juntar al radiotransmisor para hablar por radio. Entonces ellos regresan para buscarlo a Roy Harley, que era el estudiante de ingeniería, que había asumido su rol de ingeniero. Se supone que algo de electricidad sabía. Agarramos el aparato de radio, me acuerdo que lo ayudé a numerar los cables, y se lo llevaron a Roy. Estaba muy mal herido, porque había quedado rodeado del querosén del avión. Pero miren, señores, si hay algo que nada ni nadie nos pudo quitar en esta historia, fue la ilusión con que hicimos las cosas, la pasión y la actitud, que es la gran palabra de esta historia. Allá lo llevaron a Roy, pasan 2 días más y los vemos regresar frustrados, con la noticia de que cuando juntaron los cables con los otros cables, lo único que pasó fue un cortocircuito y se rompe nuestra ilusión. Otra vez no. Hagamos un pequeño raconto. Primero el accidente, recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte a tus compañeros muertos, la avalancha. Cuando vino la avalancha no podíamos creer que Dios nos estaba apuñalando. Después comprendí que en realidad nos estaba leccionando, diciendo, señores, hay que volver a pelear, hay que volver a salir. Ahora encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio, o sea que otra vez el no. Pero llegaron frustrados, pero con algunas alegrías. Trajeron de la cola 131 cajas de cigarrillos. Ya había 2 dueños de tabacaleras que llevaban cigarrillos para regalar, que no lo promuevo, pero fue un momento de placer porque, claro, nuestra historia fue tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. Trajeron algo de ropa. Si encontraron algo de comer en la cola, nunca nos lo dijeron ni nos lo dirán. Yo les decía, pero no había algún alfajor en alguna de las valijas. No,
Miren, hace 5 años yo venía para México y venía con Parrado, que se quedaba en Miami. Yo le digo, che, Nando, decime la verdad. Pasaron 45 años, ¿no había algo de comer? Me lo sigue negando. Me lo sigue negando. Trajeron de la cola también esa tela que recubre la calefacción o el aire acondicionado del avión, esa tela colchada, como esta campera que hay ahora, que cuando yo la veo yo digo, che, esto se puede convertir en un bolso de dormir para los expedicionarios. Pero no solamente tengo la idea, sino que yo sabía dónde había una bobina de cobre, un hilo de cobre y un costurero de mujer, y me pongo a coser un bolso de dormir que miren, lo hice pero tan bien hecho, que ni Cristian Dior hace un bolso de dormir como el que yo hice. A lo que voy, yo me estaba dando cuenta de mi propia evolución, de mi propia transformación. Aquel chico junior que no servía para nada, que mi palabra no pesaba, me había tocado. Fíjense que el único título universitario que tengo es el de tapiador oficial, pues yo tapiaba el avión, que lo tapiaba muy bien, tenía una cierta habilidad para eso. Después me tocó sacar toda la nieve y 8 muertos de la avalancha. O sea que me estaba dando cuenta de mi propia evolución y ahora el bolso de dormir, que es para mí el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida, porque fue mi aporte a la expedición final de Fernando Parrado y de Roberto Canessa. Y llega el día 60 de nuestra historia. Y acá sí, señores, se da el único hecho heroico. Miren que nos llaman los héroes de los Andes. Hoy en el hotel enfrente me llaman, vos sos un héroe. ¿Qué héroe de qué? Pelear por la vida no es ser héroe. Pero acá sí se da un hecho heroico. Y se da en el momento que salen a caminar Fernando Parrado, Roberto Canessa, Antonio Vicentín y mi bolso de dormir, que yo le doy un valor humano en lo que fue la expedición final. Y salen a caminar y habían caminado unos 10, 15 metros y vuelve Parrado hacia atrás. Me dice, Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario que me había dado mi madre, que fue muy importante en la cordillera, fue un momento de unidad. Además, la oración tiene un mecanismo fantástico. Cuando uno reza no cabe otro pensamiento, es genial eso. No puedo tener un mal pensamiento cuando estoy rezando. Le da un beso a la cruz del rosario y a cambio me entrega un par de zapatillas que había comprado en Mendoza cuando paró el avión de su sobrino, que en realidad la historia es conmigo. En la película le dieron el papel a Eduardo Strauss, que a mí me dio una rabia, me peleé con el director. Decía, pero Carlitos, en 1 hora y media tienen que actuar todos. Ok, en cada conferencia que yo dé en mi vida voy a aclararle que es conmigo la cosa, porque es la historia más linda, la historia más linda. Me entrega una zapatilla y me dice, Carlitos, te prometo que voy a venir a buscar el par. Él se llevaba la otra. Pero si eso no pasa, que seguramente no iba a pasar, porque la cordillera no es broma, si recordamos, hace 15 años 42 chilenos en una sola noche murieron congelados. Si eso no pasa y yo no vuelvo a buscar el par, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Eso lo convierte en a Parrado en un grande que merece que ustedes me acompañen a aplaudirlo hoy aquí. Y ustedes me dirán qué sentido tiene que lo aplaudamos a Parrado hoy aquí si no se va a enterar de ese aplauso. ¿Y a mí qué me importa? Miren, señores, creo firmemente que una de las banderas más nobles que el ser humano tiene es la bandera del reconocimiento. Muchas veces nos creemos que no reconocer los logros de los otros nos hace más grandes y es al revés. ¿Cómo no le voy a reconocer a Parrado su grandeza? Sería pelear con su vida por todos. Y además darnos esa autorización. Solamente un grande hace una cosa de esas. Y salen a caminar ellos tres y fue desesperante. Lo que ellos pensaron subir en 3 días,
veíamos los puntitos chiquititos alejarse y al tercer día vemos que uno de esos puntitos bajaba y nosotros ante tanta historia negativa dijimos, bueno, los otros dos se han muerto y fuimos al encuentro. Demoró 3 horas en bajar lo que habían demorado 3 días en subir y cuando llegamos a él era Vicentín que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de la cordillera y cuando miraron hacia el otro lado en vez de encontrarse los verdes prados chilenos que era lo que suponíamos que tenía que haber de acuerdo a lo que el copiloto había dicho antes de morir, se encontraron con un panorama patético y desolador que eran montañas y más montañas y más montañas y más montañas y ahí tomaron la decisión Parrado y Canessa de quitarle la comida que tenía Vicentín y su ropa y lo mandaron al fuselaje con un mensaje para todos nosotros de que ellos dos iban a seguir adelante aún hasta morir. Eso, señores, se llama actitud. Eso se llama actitud. Porque ellos podían haber tomado el camino del atajo, el camino más simple que era volver al fuselaje donde más o menos estábamos con vida, pero íbamos a terminar muriendo, pero ellos prefirieron el camino duro, quizás porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que sus hombros pesaba en el corazón. Ellos dos no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Eso se llama actitud. Y pasan los 10 últimos días de la historia. Llega el día 70 o 71, yo estaba abrazado a José Luis Inciarte llorando desesperadamente, una historia que no se resolvía, 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canessa, seguramente se habrían muerto, además teníamos una fecha horrible, teníamos el 24 de diciembre, adelante eso era el 22 de diciembre, no íbamos a llegar con nuestra familia en Navidad, yo lloraba desconsoladamente. No me pregunten por qué mecanismo psicológico del llanto paso a la euforia y me viene como una premonición de que Parrado y Canessa habían llegado a algún lado. Pero no me animo a comentarlo, vieron que las buenas noticias no hay que comentarlas. Daniel Fernández, que se despertaba, me dice, Carlitos, acabo de soñar de que Nando y Roberto han llegado a algún lado. Digo, yo tengo la misma sensación. Y prendió la radio Espica y así como prendió la radio Espica se escuchaba de fondo el Ave María de Schubert, maravilloso, entre medio de todo eso el Ave María sonando y de pronto se interrumpe el Ave María para entrevistar al embajador uruguayo César Terlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. Imagínense ustedes, imagínense ustedes lo que fue para nosotros escuchar esos dos nombres, porque solamente escuchando esos dos nombres sabíamos que la historia se había terminado, que era el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, el final de nuestra tristeza, pero por sobre todas las cosas era el principio de la libertad, era por lo que habíamos peleado, era el regreso a casa. No saben lo que festejamos alrededor de ese aparatito de radio, parecíamos locos. Yo le digo a los periodistas que me entrevistan aún hoy, que daría todo porque alguien hubiera filmado ese momento, porque era una locura. Y no solamente eso dice el embajador, sino que dice, y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canessa para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña. Y escuchamos por radio ese ruido maravilloso de los helicópteros despegando, tan maravilloso que acá en la portada de mi libro yo puse una cruz roja, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo, no me pregunten por qué. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como un símbolo de libertad, lo veo como las aspas del helicóptero, que fueron en definitiva los que nos sacaron de ahí. Por eso yo creo que la vida se puede, miren, tan importante me parece como símbolo, que me lo tatué acá en el brazo el año pasado, decir que no, me lo tatué en un mal lugar, porque cuando hago así parece un acto nazi, ¿no? Pero yo odio los tatuajes, pero bueno, me lo puse así para mirarlo yo, para verle la parte positiva, porque siempre hay una parte positiva en todas las historias.
Hoy lo hablaba con Jorge. Y es un poco de lo que se trata, es un poco de contar esta historia. ¿De qué me sirve agregarle más drama a la historia más dramática de la humanidad? Yo tengo que contarla positivo porque es un homenaje a la vida. Nosotros peleamos por la vida, si nos ponemos a pensar, peleamos milímetro a milímetro por la vida. Por eso no comprendo cuando la gente se mata, no comprendo, no lo puedo comprender. Así que ahí, sabiendo de que los helicópteros habían salido a buscarnos, cumplimos con el ritual del viajero. Todos cumplimos cuando nos vamos de viaje con un ritual y yo cumplí con el mío. La primera cosa que hice fue peinarme con gomina como hoy, que fue lo único que se salvó en la cordillera de que comiéramos, no se les recomiendo. La segunda cosa que hice fue afeitarme. Mi padre siempre decía afeitarse, quitarse las preocupaciones del día anterior. Y yo, aplicando la filosofía de papá, dije, bueno, si yo me afeito me quito la historia entera de los Andes, pero claro, no es lo mismo acá con agua caliente que allá arriba a 25 bajo cero. Me destrocé la cara. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi maleta. ¿Qué era mi maleta? Mi maleta era un pantalón que yo le hacía 2 nudos. ¿Y qué ponía dentro del pantalón? Dentro del pantalón yo ponía 3 cinturones de seguridad que, a mi modo de ver, yo le estaba robando a la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Para qué los cinturones de seguridad? Mi mamá tenía un auto, un Fiat 850, que en aquel momento los europeos nos mandaban los autos sin cinturón de seguridad y estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad, más por moda que por seguridad. Y yo me acuerdo que era algo caro. Yo me acuerdo que yo estaba en el auto de mi mamá y venía un amigo mío y me decía, ¿viste? Mi auto tiene cinturón de seguridad. Y decía, el mío no. Bueno, está. Cuando vi la oportunidad dije, me robé 3, precisaba 2, pero si se me rompía uno tenía uno de repuesto. ¿Por qué les hago este cuento? A ver, podía cambiar, total nadie sabe el final de la historia. Podía decir, me llevé algo más inteligente, el barómetro del avión, la brújula, los mapas. ¿Por qué los cinturones de seguridad? Porque es otra vez el símbolo. Era lo que me vinculaba con mi mamá, que era por lo que yo peleaba. Esas pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el sentido a la vida. Así que ahí, bien peinado, muy mal afeitado, con mi valija hecha, nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros, que demoraron bastante más de lo que nosotros creíamos. Y de pronto, mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada en 70 días, más que una vez que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros, y nosotros nos hacíamos los muertos esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Empezamos a sentir en la lejanía, y cuando vean un helicóptero se van a acordar de mí, un ruido que se integra desde muy lejos, sobre todo si hay montañas, que empezaba a acercarse cada vez más, hasta que de pronto irrumpen en ese valle esos 2. Yo no los podía ver como algo mecánico, los veía como 2 pájaros gigantescos, portadores de libertad. De hecho, esa fotografía que estamos con los brazos en alto, que es una de las fotos más importantes del siglo, me imagino lo que debe haber sido para los pilotos de los helicópteros vernos a nosotros, debe haber sido alucinante. Y empiezan a dar vuelta y veo la figura de Nando Parrado, que estaba en una de las puertas, que estaba haciendo señas curiosamente a mí, después les contaré por qué. Y empiezan a bajar y de 2 o 3 metros de altura se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino chileno, que cuando uno de ellos cae sobre la nieve, Sergio Díaz se llamaba, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Yo digo, ¿y este mono a mí de dónde me conoce? Yo me caí hace 70 días, no sé ni dónde, y aparece desde el cielo gritando mi nombre. Le digo, soy yo. Me dice, no, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas para mí? Yo no entendía nada. Y me da 2 papeles escritos en rojo, que están impresos en el libro. El primero de ellos decía así: querido Carlitos Miguel, como ves, nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre llega ahora nomás a Chile, un abrazo, es viejo. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. ¿Qué cosa más linda me podía estar pasando a mí en ese momento? Y sobre todo me empiezo a dar cuenta que empezaba a tener sentido
de que yo aquel 1 de noviembre, después de la avalancha, hubiera salido a saludar a mi padre, como que los símbolos empezaban a encajar. Y cuando abro la segunda carta, mucho más linda que la primera, papá, el pintor había dibujado un helicóptero, una carta dirigida a todos que decía: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad. Miren, me emociona hasta hoy después de contar esto miles y miles de veces. Tan lindo me parece a mí este momento, que a mí la historia de los Andes me gusta dejarla aquí, pues después todos conocemos películas, documentales, libros, qué sé yo, es una historia que sigue con el tiempo, y a veces me pregunto por qué. Pues yo creo que es porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. Cualquiera de ustedes pudo haber estado en esta historia, pero les voy a contar en 5 minutos el final de la historia de mi padre, porque no tiene desperdicio. Mi padre se caracterizó por ser el único familiar que mantuvo la esperanza de encontrar a alguien con vida, seguramente potenciado por mi madre, que tenía un carácter fatal, que le dijo: ¿buscás o buscás? Mi padre estuvo los 70 días. Si ustedes cruzan la cordillera un día se darán cuenta que es imposible que viva, pero bueno, él es quizás el optimismo que yo tengo lo heredo de él. Él estaba presente cuando llegan los helicópteros al cuartel general a buscar con el cuerpo de socorro andino, que es ahí donde mi padre escribe esas 2 cartas, que las escribe en un acto de fe, sin saber si yo estaba vivo o no. Sabía que estaban vivos Parrado y Canesa a 60 kilómetros de distancia, pero no había internet como ahora, eran teléfonos a manija. Escribe esas 2 cartas y el coronel le dice: Carlos, yo lo autorizo a que usted venga a buscar a los muchachos, con lo que usted ha buscado se merece venir. Y papá, quizás por miedo a no saber si se iba a encontrar con su hijo vivo o no, o quizás por sensatez, como escribió en su libro Entre mi hijo y yo la luna, le contestó: coronel, si voy yo le estoy quitando el lugar a uno de ustedes que son más importantes en el rescate, o le estoy quitando el lugar a uno de los chicos que ustedes puedan rescatar. Lo único que le pido es que usted vaya a buscar a mi hijo con las botas que yo lo busqué durante los 70 días. Quiero que sus pasos sean la prolongación de los míos en el encuentro con mi hijo. Otra vez el símbolo. ¿En qué alteraba que el coronel se pusiera o no las botas de mi padre? No lo sabremos nunca, pero curiosamente se las puso. Y curiosamente, cuando llegan los helicópteros, yo me subo en el helicóptero donde venía el coronel, que nada me dice de la presencia de papá, porque tenía miedo a un shock emocional. A lo único que se limita es a repasar conmigo la lista de sobrevivientes y pasarla desde el helicóptero al cuartel general. En el cuartel general había un militar que escribía los nombres como si fueran un autómata, y en ese momento llaman de Radio Carve de Montevideo, la radio más importante que tenemos en Uruguay. El Uruguay tuvo 2 episodios que detuvieron al país. Una fue en 1950, cuando Uruguay le ganó a Brasil la final en Maracaná, y la segunda cuando aparecimos nosotros. Dice: el Uruguay entero está detenido, el Uruguay quiere saber quiénes se salvaron de la tragedia. Mi padre dice: la lista la tengo acá enfrente, pero no tengo autorización para darla. Y justo pasa el gobernador Sepúlveda y le dice: Carlos, si es para Uruguay, de la lista nomás. Cuenta mi padre en el libro Entre mi hijo y yo la luna, que agarró la lista, la tapó con una hoja en blanco y empezó a leer los nombres 2 veces como lo pedía el cronista. Por suerte alguien la grabó, yo la traje acá, si mi amigo Santiago me permite, de ponerla dura muy poquito, pero creo que vale la pena, para que vean lo que se vivía aquel 22 de diciembre del año 72. Santiago. ¿Estoy tapando la pantalla o no? Suena el teléfono y dicen: País Radio Carve de Montevideo. Aquí está todo el mundo esperando la noticia de quiénes son los que han sobrevivido a la tragedia. Por favor, adelante tú desde San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Eduardo Estado Cariote. Reitéramelo.
estaban sanos, que estaban fuertes, y como tenía vergüenza ajena, porque de la misma forma que la satisfacción me colmaba de tenerlo a mi hijo, también pensé en el dolor de otros padres que no habían tenido la chance de recibir a los suyos. Y ya aún me duele el encuentro con Carlitos, lo tengo marcado a fuego como si fuera un tatuaje. Fernando Parrado, Roberto Caneta, Adolfo Strauss, Gustavo Cerrino, Cedrico Algorta, Alfredo Delgado, Roberto François. A ver un momentito. Roy Harley. José Luis Unciarte. Ramón Cabella. Javier Metol. Catarazo, 23 de diciembre de 1962. A mí me gusta terminar este video con esta fotografía, que es un poco lo que les decía hoy al principio, donde están los sobrevivientes, pero también están los hijos de los sobrevivientes y algunos de los nietos. Ustedes no me han visto dar mensajes ni consejos a lo largo de toda esta historia, porque los mensajes y los consejos son patrimonio de la arrogancia, y a mí Dios me enseñó de que el camino era por el lado de la humildad. Pero sí puedo hacer una cosa con ustedes, y es convocarlos a que miren para atrás a sus propias cordilleras, porque aquí cada uno de ustedes tiene su propia cordillera. No es la mía más importante que la de ustedes. Esta tiene mucho marketing, mucho libro, mucha película. Cada uno tiene su propia historia. De lo que se trata, no importa el tamaño, porque no hay dolorímetros ni angustiómetros. De lo que se trata es de mirar para atrás, pero para ir para adelante, es un poco transformar las cruces en aspas de helicópteros, buscándole la parte positiva. Y cuando yo miro para atrás a mi historia y veo esta fotografía y veo que hoy somos más de lo que salimos en aquel avión, veo que valió la pena nuestra pasión, que valió la pena nuestra ilusión, que valió la pena nuestra actitud para que lo que triunfe de la vida. Valió la pena. Eso es un poco lo que trato de transmitir. No sé si lo logro, pero sí la parte positiva de todo esto, porque siempre hay un lado positivo, siempre hay una cruz que se convierte en aspas de helicóptero. Y ahora, en el plano personal, me quiero dar el gusto, porque realmente me costó mucho trabajo. Cuando se estaba filmando La Sociedad de la Nieve, estábamos un día reunidos todos los actores y los directores y los productores, y me llama el director J. Bayona y me dice: Carlitos, tengo que hablar contigo. Digo: ¿qué pasa, J? Dice: Carlitos, te tengo que pedir de que tú actúes de tu padre dando la lista de sobrevivientes. Y yo le digo: J, ¿me estás hablando en serio? Me dijo: sí. Mi padre es un tipo realmente muy, quizás de los tipos más popularmente importantes en el Uruguay. Es una sociedad chica. Digo: déjame consultar con el psicólogo. Bueno, consulto con el psicólogo, habían 180 personas que estaban al pendiente de si yo aceptaba o no aceptaba el tema. Finalmente el psicólogo me dijo: sí, es muy reparadora la cosa, vale la pena. Le dije que sí. Me pusieron al nutricionista del Real Madrid, que me hizo bajar 17 kilos, que después los engordé rápidamente. Me tiñeron el pelo de negro, que mi hija me decía: papá, pareces el dueño de un prostíbulo. Y finalmente llegó el momento que fue muy duro para mí, porque yo al final no sabía si era el padre, el hijo, no tenía ni idea de dar la lista de sobrevivientes, y lo hice. Y por suerte la tengo grabada acá. Por supuesto que es mejor que no digan nada de Netflix, porque no tengo los derechos, pero ustedes acá, estos 6.000 que están acá, nadie va a hablar nada. Si me haces el favor, Santiago, para que vean un poco mi actuación.
Digo, esto es un tema de ego. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Reiterame los 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Roberto Canesa. Roberto Canesa. Gustavo Servino. Gustavo Servino. Eduardo Strauch. Eduardo Strauch. Álvaro Manchino. Álvaro Manchino. Fernando Parrado. Fernando Parrado. Antonio Vicentín. Antonio Vicentín. Pedro Algorta. Pedro Algorta. Alfredo Delgado. Alfredo Delgado. Roy Harley. Roy Harley. José Luis Iciarte. José Luis Iciarte. Ramón Sabella. Ramón Sabella. Javier Metol. Javier Metol. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Roberto François. Roberto François. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Adolfo Strauch. Adolfo Strauch. No sé. No sé si da para un Oscar, pero lo hice bastante bien, me parece. Señores, el humor fue lo que yo más aporté en toda esta historia. Mucho más allá de tapiar el avión, de quitar la nieve y los muertos de la avalancha, de hacer el bolso de dormir, el humor, el sentido del humor. Y les voy a hacer 3 cuentitos cortos de la historia que son reales. El primero de ellos fue cuando me encontré con mi madre en el hospital de San Fernando. Imagínense la escena en un hospital de pueblo chico, lleno de gente, lleno de periodistas. De pronto aparece mi madre, imagínense en el abrazo lo que fue. No tanto para mí, porque yo sabía que mi madre estaba viva, pero para ella era como encontrarse con Lázaro, con alguien que viene de la muerte. Me hacía los cuentos que habían consultado con parapsicólogos, con curas, yo le hacía mis cuentos. Mamá me contaba con horror de que se había muerto un perrito chihuahua que teníamos en casa. Digo, pero mamá, a mí se me murieron 29 personas, ¿qué me estás hablando? Pero lo gracioso no es eso, lo gracioso es que en un momento dado viene el director del hospital y dice, señora, le tengo que pedir que se retire porque el chico está muy alterado, lo tenemos que sedar, qué sé yo, la convence que se vaya. Y se va entre medio de la multitud. Y había caminado unos 15 metros y le grito, mamá, y vuelve. Me dice, ¿qué pasa, Carlitos? Le digo, haceme un favor. Agarré los $70 aquellos que llevaba para el viaje. Le digo, mira, mamá, haceme un favor, cuando salgas del hospital, cambiámelos a escudos chilenos porque tengo que comprarme ropa. Y mamá mira la plata y me mira a mí y me dice, pero Carlitos, no gastaste nada. En aquella época nuestras madres nos manejaban la economía. El segundo cuento, el viaje habitual, ahora está todo por internet, el segundo cuento, el viaje habitual del uruguayo Montevideo, Buenos Aires, Montevideo, y somos personajes conocidos, la gente te para por la calle, te saluda, qué sé yo. Esto pasó hace cuestión de 10 años, yo venía en un avión de Aerolíneas Argentinas de Buenos Aires a Montevideo. Subimos todos al avión, el avión cierra las puertas, prende los motores, pero el avión no se movía.
y el comandante no avisaba por qué no se movía, y pasaban los minutos y el avión no se movía. Cuando pasan esas cosas, los pasajeros empiezan como a hacerse amigos entre ellos. Uno decía, para mí que es un problema mecánico, decía uno, otro decía, no, para mí que es un problema climático, decía otro. No olvidaré jamás, 2 asientos adelante mío venía una señora enormemente grande y se da vuelta con una cara de mala onda y se dirige a mí y me dice, tenía que venir usted para que haya problemas en el avión. Y yo la miro con una gran sonrisa y le digo, señora, lo mejor que le puede pasar a usted es que se venga en este avión. Porque por cálculo de posibilidades este avión no se va a caer, y si se cae, yo sé cómo se hace pasar de acá. Y el tercer cuento es un cuento que si se los hubiera hecho al principio se hubieran ahorrado toda la conferencia. Pregunto yo, ¿hay algún argentino acá? ¡Ay, allá! Bueno, allá hay otro. Adoro la Argentina, primer cosa. Mi abuela es argentina, tengo un hijo argentino, pero los argentinos son gente muy particular, realmente muy particular. Son gente que son capaces de convertir una historia dramática en una historia farandulera. Digo, son geniales los argentinos. Nosotros aparecimos el 22 de diciembre cuando comienza la temporada de Punta del Este, donde van la gente importante de la Argentina, está toda la prensa en Punta del Este. Pero ¿qué pasa? Que aparecemos nosotros y toda la prensa se va arriba de la historia nuestra. Durante todo ese verano éramos portada de todas las revistas, los sobrevivientes de los Andes, los sobrevivientes de los Andes. Es más, para que te vaya bien con una chica tenías que estar con la camisa rota, con un poquito de barba, pues crearon hasta un look Alive o Survivor. Los argentinos tenían un programa que se llamaba Sábados Circulares de Mancera, el programa de televisión en blanco y negro, naturalmente, y esos programas tipo el show de Don Francisco que duran como 6 horas o 7 horas, que tienen político, musical. Este señor Mancero, un argentinito chiquitito así, llamó por teléfono a Gustavo Servino, uno de los sobrevivientes, y le hizo un reportaje largo para televisión que él respaldaba con fotografías desde Buenos Aires, porque no había televisión directa. Un reportaje como de 40 minutos, y al final del reportaje le hace esta pregunta a Servino. Decime una cosa, Gustavo, ¿ustedes sabían que estaban en territorio argentino y a 10 kilómetros de un hotel? Porque esa es la realidad geográfica. Nosotros caímos en territorio argentino, estamos a 10 kilómetros o 12 de un hotel abandonado, pero que vivía gente, pero nosotros caminamos para el lado chileno porque el copiloto, antes de morir, había dicho que estábamos en el lado chileno. Pero vuelta otra vez la absurda pregunta. Decime, Gustavo, ¿ustedes sabían que estaban en territorio argentino y a 10 kilómetros de un hotel? Y Gustavo, más rápido con rayo, le dijo, sí, sabíamos. Pero como nos parecieron más simpáticos los chilenos, preferimos caminar 70 kilómetros para el otro lado. Que más allá de la broma, ¿por qué les digo de que esto resume absolutamente toda nuestra historia? Porque fíjense ustedes que frente a la peor equivocación, pero con ilusión, con pasión y con actitud, aún equivocados, llegamos igual. El ser humano muchas veces quiere vivir historias perfectas, y no se trata de historias perfectas, se trata de historias con ilusión, no se trata de historias perfectas, se trata de historias con pasión, no se trata de historias perfectas, se trata de historias con actitud. Aún equivocados llegamos igual, y es de eso lo que se trata la vida. Señores, para terminar, como no hay lugar para preguntas porque no tenemos tiempo, porque la verdad que me extendí, me apasionó dar esta conferencia, de verdad, se los digo, se los agradezco a ustedes la energía que tienen ustedes, se las agradezco, o la sinergia. La gente siempre me pregunta si volvimos al lugar, y yo volví 3 veces. La primera vez volvimos 11 de los sobrevivientes,
que me acuerdo que Parrado no fue, pero dejó una carta muy linda para leerla en la tumba donde están enterradas su madre, su hermana y el resto. Pero lo importante no es el contenido de la carta, que es muy lindo y muy íntimo, pero lo importante es la postdata que puso abajo: chicos, si se llegan a perder las salidas para el otro lado. La segunda vez que fui con Discovery Channel, hice un documental maravilloso que si lo quieren ver vale la pena, se llama Sobrevivientes, Voces de una Tragedia. Y la tercera vez volví con mi familia, con mis 2 hijos, 4 nietos y como 100 personas más. Y se grabó un video que quiero que Santiago, si me hace el favor, me lo ponga para terminar y para que vean, tengan en cuenta de que esto fue grabado en febrero donde hay menos nieve, porque van a ver que de repente hay lugares que no hay nieve, van a decir, este es un chanta que me habla de la nieve y ahora no hay nieve, pero bueno, es el momento. Si me haces el favor, Santiago. Mirando para atrás por el espejo retrovisor, 45 años para atrás, veo que valió la pena nuestra actitud, que valió la pena nuestra pasión, que valió la pena nuestra ilusión para que lo que triunfe sea la vida. Hoy somos más de los que salimos aquel 12 de octubre. Esto marca claramente de que valió la pena nuestra historia. Valió la pena para que triunfe la vida. Ahí están los picos donde pegó el avión. Pegó con la panza y con el ala, y ahí se partió al medio y cayó. Te voy a decir los nombres de los hijos. Carlitos Miguel Páez, tu hijo. Carlitos Miguel Páez, tu hijo. En la cordillera no es probable y no es posible de que quede alguien vivo, y menos después de un accidente de avión, y encima 70 días después. Esta noche va a ser mi última noche aquí, después de esos 70 días que pasé acá viviendo. Solamente lo soporto porque vengo con mi familia, esa es la verdad. Se me vienen muchas imágenes. El recorrido va a llevarnos hasta el campamento base, unas 7-8 horas de cabalgata, y el día siguiente 7-8 horas más hasta el memorial. Los sobrevivientes tuvieron 70 días en este lugar, en un lugar tan inhóspito como es este, y tan alejado de todo. Y encima de ellos no sabían ni a dónde estaban. Impresionante haber llegado acá donde me cayó mi viejo, la verdad, espeluznante. La verdad que es una cosa de locos este lugar. Vine en plan agradecimiento absoluto. Siento un milagro yo por existir, gracias a esto. La levanta, qué curioso, levanta con sol. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No puedo creer lo que vivió ese Carlitos de 18 años, sin ropa, sin absolutamente nada, mucho más flaco. Pero bueno, como digo, yo soy parte de esta locura, una locura del ser humano, una locura de Dios. A mí me gusta dedicar esta conferencia a mis 2 amigos que murieron en los Andes. Miren qué juventud teníamos, Diego Storm y Gustavo Nicolich. Básicamente me gusta dedicar esta conferencia a mi abuela, la Argentina, a mi madre y a mi padre que me buscaron desafiando la sensatez, la gente los creía locos. Principalmente me gusta dedicar esta conferencia a Fernando Parrado y Roberto Canessa, estos 2 locos que tuvieron los cojones para salir a buscar ayuda a una costa de poder morir. Pero fundamentalmente me gusta dedicar esta conferencia a mis 2 hijos, María Elena y Carlos Diego, porque son la continuación de la vida. Carlos Diego es argentino. Y fundamentalmente me gusta dedicar esta conferencia a mis 3 nietas, Justina, Mía y Violeta. Ahora apareció una más que se llama Venus. A Juan Justo y Alexis, porque son el símbolo inequívoco de que la vida merece vivirse. Muchas gracias. Gracias.